Bueno, en principio, ya vimos toda la teoría que nos hacía falta para hacer andar el reloj completo, ¿sí? ¿Qué queda como laboratorios? Queda terminar la JAL, que tienen que presentarlo el lunes. Queda terminar la biblioteca de fecha y hora por testing, que es el laboratorio que sigue. Y queda juntar las dos cosas para que quede el reloj andando. Que queden las dos cosas, juntar las dos cosas, que quede el reloj andando es algo que van a hacer solos, ¿sí? Porque ya el código que falta es mínimo. Entonces, la idea es avanzar con lo que sería la segunda forma en la que vamos a hacer el reloj, que es usando un sistema operativo de tiempo real. Para eso necesitamos repasar una serie de detalles del procesador en el que vamos a funcionar. ¿Ustedes podrían usar el sistema operativo de tiempo real sin conocer el procesador? Sí, podrían. Pero la idea es que no solo lo usen el sistema operativo, sino que entiendan algunas cosas de cómo funciona internamente. No van a ser expertos en sistema operativo, pero la idea es que para entender por qué usamos un sistema operativo y qué parte nos quiere resolver, es bueno ver algunas cosas internas, y para entender esas cosas internas necesitarían un poco más de datos de la arquitectura en la que estamos trabajando. Así que vamos a empezar haciendo una presentación corta de lo que es el ISA o el assembler, que es lo que se dice habitualmente, el lenguaje de programación nativo del procesador Cortex M4 que estamos utilizando en las placas de EDUCIA. Habíamos visto, cuando arrancamos, que en los procesadores tenían registros que normalmente podemos operar, guardar valores en esos registros, que van a ser las variables que utilizamos muy frecuentemente, ¿sí? De hecho, algunas variables de C puede que no existan nunca en memoria, porque si la usamos en 4 o 5 instrucciones, les asignamos un valor, la usamos, la evaluamos y no la usamos nunca más, probablemente esa variable siempre esté en un registro, o sea, nunca llegue a estar en una dirección de memoria real, ¿sí? Con un registro le alcanza y sobra. ¿Sí? Por ejemplo, los i de los for. Es muy probable que los i de los for no vayan a memoria, sí, es un muy buen ejemplo, ¿sí? Depende del tamaño del for y lo que hagas con el i, por supuesto, ¿no? Pero si es un lazo corto, sí, es muy probable. Bueno, el procesador que vamos a usar nosotros, o el que estamos usando, el Cortex, tiene 16 registros, ¿sí? En un banco de 16 registros, parecido a la arquitectura que nosotros dibujamos al inicio, con una diferencia significativa, y es que nosotros al program counter, al que señala dónde está el programa, lo habíamos puesto fuera del banco de registros, y en este procesador es el registro 15 del banco. El PC está adentro del banco de registros. En las primeras arquitecturas que hicimos nosotros, el PC estaba fuera. Además de los registros 13 y 14, que son registros de propósito especial, es decir, podríamos, pero no debemos usarlos para cualquier cosa, nos quedan 12 registros de propósito general, casi, ¿sí? Hay ciertas recomendaciones de qué hacer con esos 12 registros. Todo el procesador es de 32 bits, es un procesador que tiene banderas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había algunos procesadores que tenían banderas para saber el resultado de la última operación y en función de eso tomaban los saltos? Este es uno de ellos. Para eso tiene un registro adicional que no está acá en el banco, que es el registro PCR, que es el registro de estado. Y entre las cosas que están en ese registro de estado están las banderas N, Z, C y B. Esto es negativo, cero, acarreo y overflow, ¿sí? Que son situaciones que puede detectar. ¿Tiene 4 bits de ese registro? Son 4 bits de ese registro. ¿Puede pasar más de uno a la vez? No puede, sí, puede suceder más de uno. O sea, podés tener acarreo y overflow al mismo tiempo, podés tener negativo y overflow al mismo tiempo, sí. O sea, cada una de esas te dice una situación y se pueden prender hasta los 4 juntos, creo. Tendré que sentarme a ver si se pueden prender los 4 juntos, pero en principio sí. Después hay que ver si matemáticamente alguno da, pero...
Bien, esas banderas se utilizan en los saltos, que son las instrucciones que menos analizamos cuando hicimos la primera parte. En la primera parte vimos cómo traíamos datos de memoria, cómo los operábamos y cómo guardábamos los resultados. Pero no vimos cómo controlábamos el flujo del programa, cómo cambiamos la ejecución. ¿Sí? No voy a entrar demasiado en detalle, pero en general en cualquier procesador vamos a encontrar dos tipos de salto. En realidad podemos encontrar hasta 4 tipos de saltos. Pero lo que nos interesa a nosotros ahora en este momento es si tenemos saltos incondicionales o saltos condicionales. ¿Sí? Los saltos incondicionales saltan siempre. ¿Sí? La próxima instrucción siempre es la que está señalada por el destino del salto, que es una etiqueta, que es el nombre de una dirección de memoria. ¿Sí? Entonces, la instrucción blabel lo que le dice es que PC tiene que tomar el valor de label. ¿Sí? Cuando yo estoy escribiendo el código assembler, le pongo el label a una instrucción y entonces con eso marco a qué instrucción quiero ir. Por el contrario, las instrucciones del tipo B, 2 letritas, como BNE, son saltos condicionales. En ese caso, si se cumple la condición, el PC va a ejecutar la instrucción señalada por label y si no, va a seguir con la instrucción a continuación. Si se acuerdan, cuando vimos la parte de cobertura, yo les dije que por cada condición en un if, a mayor que 5, aparece un salto condicional. Y que las coberturas a nivel de salto era evaluar cada uno de los saltos por sí o por no. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un if compuesto, básicamente vamos a generar un salto por cada condición y vamos a ir pasando si este se cumple, si este se cumple, si este se cumple, vamos a llegar al bloque de sí. Y si cualquiera no se cumple, vamos a saltar a un bloque de no. Profe, ¿Sí? o sea, ese tipo de estructura es lo que hace ver los flags. Este tipo de estructura, esta instrucción se fija en los flags de la última instrucción, que no necesariamente es la última en este procesador. Se fija los flags al momento que llega la instrucción y si en este caso están en 1 el flag, bueno, ese es justo el difícil. Pero por ejemplo, si acá hubiese puesto BQ, quiere decir branch equal. Entonces, para que esto sea igual, la última operación dio 0. Porque la última operación tendría que haber sido una resta. Y si daba 0, pues 0. Exactamente. Entonces, se pone una instrucción aritmética para generar la comparación. Este procesador tiene instrucciones de comparación. O sea, tengo una resta que no guarda el resultado, solo pone los flags. ¿Sí? Que sirve justamente para comparar antes de los saltos. Pero por ahí, yo podría ver en un lazo, podría venir decrementando, y el decremento también setea los flags, y ya no necesito comparar. El solo hecho de que haya pasado, o sea, que al 1 le haya restado 1 y haya llegado a 0, setea el flag de Z y ya puedo saltar justo después sin agregar una instrucción de comparación. Estas son 2 instrucciones en la comparación. Una de las comparaciones. Sí, pero a veces la primera la podés omitir, porque a veces una aritmética ya te dejó las cosas listas y no necesitas comparar. Okay. Y a veces tenés que comparar. O sea, la flag no se resetea después de cada operación. O sea, si en algún momento dio 1 Vamos por partes. Bueno, vamos. En los procesadores en general, o en la mayoría de los procesadores que yo conozco que tienen flags, cada instrucción setea los flags o no. Hay una tabla que te dice, esta instrucción cambia, este no, este sí. O sea, a este lo deja como estaba y a este lo pone de acuerdo a lo que dé. En este procesador hay una extensión, hay un sufijo. Entonces, si vos haces add, no toca los flags. Si haces add.s, sí toca los flags. Entonces, es como que hay un bit en cada instrucción que le dice, ¿tocas los flags o no? Salvo instrucciones que son específicamente para flags, como la que compara, que no tiene sentido. O sea, si no pone los flags no haría nada. Entonces, en esa no existe la variante con S. ¿Sí? Pero digamos, es más flexible. Cada instrucción puede determinar si setea o no los flags. ¿Sí? Entonces, en general, vos vas a encontrar que casi ninguna setea los flags y solo o la aritmética que a vos te interesa le agregás el punto S
o usas una instrucción de comparación para flags y sabes dónde se setearon. Y desde ahí, si otra no los toca, siguen hasta que una nueva los toque. Habría que tener cuidado con eso. Sí, normalmente la recomendación si estuvieras programando en Assembler es setear los flags lo más pronto de lo que los vas a usar. No los setees 16 instrucciones adelante, pues ya no te acordás qué es lo que pasó. Sí, es uno de los puntos que tenés que tener cuidado si estuvieses programando en Assembler. Exactamente. ¿Sí? Bien, entonces tenemos dos posibles saltos, condicionales o incondicionales. En realidad, internamente en la forma en la que operan los saltos, tenemos otras dos posibilidades de saltos. Tenemos la posibilidad de que el salto le fije un valor nuevo al PC y le diga saltar a la dirección 1000, y eso es un salto absoluto. O tenemos la posibilidad de que le diga avanza o retrocede tantos lugares. Y entonces es un salto relativo. ¿Qué ventaja tienen los saltos relativos? Se pueden mover en memoria sin recompilar. Porque como vos le estás diciendo, anda 10 instrucciones atrás, no importa dónde está el código, si en la dirección 1000 o en la 2000. Vos querés ir a 10 instrucciones atrás. Mientras que si saltás una dirección absoluta, el linker tiene que arreglar las direcciones absolutas, porque no estaban definidas las direcciones absolutas. Entonces, estos saltos son relocalizables. Una vez compilado, yo puedo moverlo en memoria y no pasa nada. ¿Sí? Razón por la cual nos vamos a encontrar que hay, en general, muchos saltos relativos, a veces solo saltos relativos, y muy pocos absolutos. ¿Sí? Y en general, como incondicionales necesito uno solo y condicionales necesito un montón, suele haber un incondicional absoluto y un montón de condicionales relativos. ¿Sí? O sea, a pesar de que son cosas distintas, normalmente de las 4 combinaciones solo suelen existir 2 o 3. ¿El B-label sería absoluto? El B-label es relativo. Destino más menos un mega. ¿Por qué? Porque como tengo una instrucción de 32 bits y tengo que poner el opcode, las condiciones y el destino no va a poder ocupar 32 bits, entonces no voy a poder saltar a cualquier lado. Los relativos van a tener una distancia máxima de salto en general que va a estar dado por el tamaño de la constante que sumo. Y los absolutos puede que también, o pueden que hagan algunas triquiñuelas para poder meter una dirección de 32 bits en una instrucción de 32 bits, lo cual no es fácil. ¿Sí? Porque no me entra el opcode de movida. Entonces, algunos procesadores, como el RISC-V, tienen un opcode de 2 bits para el salto. Y como esto es de 32 bits, pero nunca pueden ser 0 los últimos, entra justito el opcode y los 30 bits del address y zafaron. Y necesitan solo un salto. Y otros como este te dicen, no, ¿sabes qué? Se usa tan poco que armarlo en un registro y saltar usando el registro intermedio. Entonces los 32 bits los toma de un registro. ¿Qué es? No, bueno, no está acá. Sí, BX. ¿Sí? BX toma el valor del registro y lo pone en el PC. O sea, es un move registro PC. Conclusión, se empieza a ejecutar la instrucción que esté señalada por el registro. Ya se van dando una idea de que eso nos puede servir para las funciones de callback. Acabo de confirmar una variable en donde tengo que poner a apuntar. ¿Sí? Entonces, esta instrucción es un salto absoluto porque lo que viene es el valor tal cual del registro. Cómo llegué a esa dirección, puedo haber estado sumando cosas o no. Pero lo cierto es que le dice empecé a ejecutar lo que esté en este registro y ese registro podría haber sido una variable antes sin ningún problema. ¿Sí? Bien. Porque hacer esos saltos, lo que está comentado, sería lo mismo. Claro, es tomar el PC, apuntarlo a label, o acá en realidad, a ver, label, o sea, cuando vos programás en Assembler, le pones una marca a la instrucción que se llama label y le decís quiero ir a esta. Técnicamente lo que hace la instrucción es ver cuántos bytes hay desde esa marca hasta donde es el salto y lo que se pone acá a nivel instrucción en código de máquina es la distancia en byte que tiene que ir hacia atrás. Lo que pasa es que el ensamblador se encarga de hacer la cuenta. ¿Sí? O sea que label yo lo veo como una marca absoluta, pero en realidad la instrucción B lo que recibe es un desplazamiento, una cantidad de bytes. Y esta también. ¿Sí?
Si yo la programase en binario en la máquina, tendría que sacar las cuentas cuántas instrucciones hacia atrás voy y decirle restale 25. En Assembler normalmente simplemente la marco y le digo quiero ir a esa marca. Y si está muy lejos me va a decir, estás demasiado lejos, no llego. ¿Sí? Lo resuelve el ensamblador. Sí, porque si estás muy lejos no llegas. Porque el tamaño del número que podés poner para desplazarte no te alcanza. Exactamente. Porque habla de un modo RAM. ¿Qué? No, dejémoslo ahí. No vale la pena. Este procesador soporta 2 lenguajes distintos. Si lo querés, habla en inglés y en chino indistintamente. Uno son instrucciones de 32 bits y los otros son instrucciones de 16 bits comprimidos, donde algunas instrucciones dejan de existir y algunas instrucciones no soportan formatos específicos. Nuestro procesador en realidad solo habla la versión de 16. Los procesadores de las tablets y demás hablan los 2. Entonces podés cambiar de assembler. El assembler que ama el Cortex se llama Thumb, que es la versión encogida del set de instrucciones. Y los procesadores grandes, los que están en PC o celulares o demás, hablan el nativo o Thumb, cualquiera de los dos. Y se puede cambiar en caliente. O sea, vos podés, cuando saltás, le podés decir, estoy saltando de código nativo a código Thumb o de código Thumb a código nativo. ¿Y eso está en algún registro? Está en el último bit del PC. Entonces, por eso está esta aclaración. Porque los chicos de micro programan esto y si le pones un bit en 1, él cree que vas a tratar de ejecutar código nativo que no tiene y se planta y te da un error porque te dice, me estás pidiendo que haga algo que no sé hacer. ¿Sí? No nos interesa ese nivel de detalle técnico, pero no lo van a programar en Assembler. ¿Sí? Bien, esto ya lo vimos. Lo mencionamos. El compilador o la memoria se puede asignar a 3 usos principales. ¿Sí? El área estática, donde yo voy a tener las variables. Cada variable tiene una dirección fija. Esta variable está en la dirección 1000, esta está en la 1001, esta está en la 1003, esta está en la 1005. ¿Sí? Esto es lo que se utilizan para las variables globales de C y las variables que dicen static. ¿Sí? Las locales, que se comportan como variables globales también, se asignan en este área. Del heap hablamos también. El heap es un área dinámica que gestiona el compilador. Cada vez que hacemos malloc busca ocupar parte de ese área y cada vez que hacemos free va desocupando bloques. Y del stack también hablamos, pero no todo lo que deberíamos. Vamos a volver a hablar más del stack ahora. Y es otra área dinámica donde se crean las variables locales y donde se almacenan los datos necesarios para manejar subrutinas o para manejar las llamadas a funciones. Se almacenan las direcciones de retorno y eventualmente los argumentos. Entonces, heap y stack son distintos. Son distintos. Y normalmente, en memoria, esto se suele organizar así. Acá está el área estática. El heap es dinámico, así que el heap en realidad va a ser así. Va creciendo a medida que haces malloc. Justo después del área estática hacia el final. Esto es el 0 y esto es el F. Y el stack, por el contrario, suele trabajar al revés. Se asigna al final y crece, con la esperanza de que este nunca se encuentre con este, ya sea porque en ese momento este está corto y este está alto, o al revés. ¿Sí? Entonces, para minimizar o para maximizar el uso de la memoria dinámica, cada uno trabaja desde una punta. Normalmente la pila trabaja desde el final hacia arriba y el heap desde arriba hacia el final. Esto sería el mapa del compilador. O sea, Esto sería cómo va a usar la memoria RAM el compilador, porque esto aplica nada más que RAM. Okay. O sea, dentro del mapa de memoria, lo que sea RAM, él lo va a asignar a cada cosa. Pero esto es la RAM. Esto es la RAM, nada más. El procesador la usa, el compilador. El compilador va a ir diciendo, bueno, acá voy a poner una variable, acá voy a poner una variable, acá voy a poner una variable, ya ocupé todas mis variables, entonces acá voy a poner el inicio del heap, cada vez que hago malloc te voy a ir dando de acá consecutivamente, y acá voy a apuntar en el puntero de pila, y cada vez que necesites pila voy a ir dándote de este lado.
Sí. De estos, este es el menos significativo. Este es muy fácil, porque este lo sabemos al momento de compilar, ya sabemos cuánto ocupa en el momento de compilación, o sea, no tiene muchos problemas. Pero el stack es muy importante. Y es muy importante en el tiempo de ejecución, porque el stack se aprovecha en el tiempo de ejecución, ¿sí? Por eso, cuando lleguemos al sistema operativo, una de las cosas que vamos a tener que hacer es definir un stack para cada proceso. O sea, vamos a tener que poner varios stacks y no solo uno. Ustedes ya discutimos que es una pila, pero vamos a repasar algo que ustedes no vieron y que es una pila. Los platos. ¿Qué características tienen las pilas? Solo puedo acceder al elemento superior, o sea, solo puedo poner arriba del más nuevo y solo puedo sacar el más nuevo. ¿Sí? O sea, normalmente se conocen como una estructura FIFO, First In, First Out. O sea, la primera que, LIFO, Last In, First Out. O sea, la última que puse es la primera que puedo sacar. ¿Sí? Algo muy importante que ven en la estructura de datos, pero créanme, es que las pilas se llevan fantásticas con los árboles. ¿Qué es un árbol? La estructura de carpetas de Windows. ¿Sí? Una estructura donde desde un punto yo puedo ir a n puntos a través de un vínculo. ¿Sí? Entonces yo tengo acá un nodo y ese nodo tiene X hijos y este tiene X hijos. A diferencia de la lista enlazada donde cada uno tiene exactamente uno, yo acá tengo varios. Cuando yo quiero recorrer el árbol, o sea, quiero saber por todos los lugares por los que anduve, si yo voy guardando en una pila qué decisión voy tomando en cada lugar, cuando empiece a volver, la pila me va a decir por dónde vine y por lo tanto por dónde tendría que ir de vuelta. ¿Se entiende? Entonces, el recorrido de un árbol, el ir metiéndome por acá, lo puedo ir guardando en una pila y viene muy bien para cuando salgo porque lo recorro en el sentido inverso. ¿Sí? Bien. Y nuestras llamadas a funciones resulta que son pilas, son árboles. Porque esta función llama a esta y esta, pero esta llama a esta y esta. ¿Sí? Las dependencias de funciones son árboles, si las dibujamos. Entonces, por eso es que las pilas intervienen en las llamadas de las funciones. Bien, ¿cómo se implementa una pila por software? Ustedes nunca implementaron una pila por software. Hay varias formas. Acá me suelen decir con una lista enlazada y yo suelo empezar a rezongar. Porque sí se pueden implementar con una lista enlazada, pero de una forma mucho más simple, que es la que vamos a usar nosotros. Si yo tengo un vector y un señalador de cuál es el tope de la pila, ¿sí? Acá tengo n-1, cada vez que guardo un dato, lo pongo en el señalador más 1 o en el señalador, depende si el señalador pone el último ocupado o el primero vacío. Podría señalar cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Pero lo cierto es que, ¿a dónde tengo que poner? En el señalador más 1. ¿De dónde tengo que sacar? Del señalador. Entonces voy moviendo el señalador, que me señala el tope de la pila, y entonces sé dónde tengo que sacar y dónde tengo que poner. Con la condición de que, bueno, tiene un límite máximo, ¿no? Poner otro puntero que me indique dónde está el máximo y que cuando O saber que el i no puede pasar de 100. Claro. Y listo. ¿Sí? Entonces, es muy fácil implementar una pila. ¿Qué necesito? Un array y un puntero. Array ya tenemos. Toda nuestra memoria es un array. Lo único que nos faltaría sería un puntero. Bien. También tenemos un puntero. El R13 se reserva específicamente para hacer el puntero de pila. O sea, el señalador de dónde está en memoria el tope de la pila. Si yo quiero poner algo en la pila, lo tengo que poner en R13 más 4. Si quiero sacar algo de la pila, tengo que sacarlo de R13 y mover 4 para abajo. ¿Sí? Pues en uno tengo que sumar y en otro tengo que restar. Esto sería el nivel de hardware. Esto sería a nivel de procesador, de funcionamiento del procesador. De hecho, voy a tener una instrucción push
para decirle ponerle cosas en la pila. La pila es algo que el procesador, o sea, no es una construcción de software que hago yo después como una lista enlazada. Es algo que tiene soporte directo de hardware. Tengo instrucciones para hacer push y para hacer pop. ¿Sí? La memoria es toda la memoria que yo quiera. Normalmente es responsabilidad del software decir, bueno, de toda esta RAM, esto va a ser mi área de pila. Entonces, arranquemos con el puntero de pila acá y, bueno, si se decrementa cada vez que pongo datos o no, ya lo va a haber definido el procesador con cómo hace el push y el pop. Razón por la cual, si lo voy a poder poner al final o al principio, va a depender de la arquitectura. En este, cuando yo pongo algo, resta 4. Entonces sí, el puntero de pila se mueve para acá. ¿Sí? Entonces yo desde el software, ¿qué hago? Apunto el puntero de pila al final del área que va a ser mi pila. Eso lo tengo que hacer yo por software. Y después, cada vez que hace push o pop, él sube o resta y va poniendo cosas. Y vos sabés que en cualquier momento, lo que está para acá está en la pila y no debería de ser accesible. Es memoria, yo podría ir a sacar cosas, pero no debería tocarlo, porque digamos que está protegido por la pila. Lo único que debería poder sacar es el elemento superior. Y si quiero sacar, sí, pero tengo que sacar todos los superiores. No debería de poder ir y sacar uno de acá o sobreescribir algo de acá. Por el otro lado, lo que está arriba es memoria vacía. Puedo pisarla sin ningún problema. Mi instrucción es push y pop, solamente push tiene que recibir solo. Lo que está push tiene que escribir. Tiene que mover el puntero al primer lugar vacío y llenarlo. Y pop, Parámetro recibe solo nada. lo que quiere escribir. Claro, el dato. El dato, que normalmente es un registro. Sí, porque como estoy sacando tengo que decirle a dónde, porque si no lo perdería. ¿A dónde lo tengo que Entonces, ¿a dónde quiero guardar el dato que estoy sacando? Porque mueve el puntero y lo desocupa. A veces en las pilas se define una operación top que te permite leerlo sin sacarlo. ¿Sí? Hacer pop y push es lo mismo que hacer un top. Porque lo sacás pero lo volvés a poner ahí nomás, entonces sigue estando y te quedaste con una copia. Profe, entonces no empieza necesariamente al final, sino donde yo le digo. Depende del proceso. Empieza donde yo le diga. Normalmente yo lo voy a mandar al final. ¿Por qué? Porque sí decrece cada vez que pongo datos. Entonces, si lo pongo acá, pongo un dato y tengo un problemón. ¿Sí? Pero lo podría poner acá y sobreescribir el área estática. O sea, dado que el que diseñó el procesador se ha decidido que decrementaba cuando pongo cosas, el único lugar razonable es ponerlo al final. Ok, pero no es que tiene un uso de. O sea, si ya decrementa, ¿por qué no inicia estando al final? Porque normalmente el procesador no sabe cuál es el final de la memoria que vos le pusiste. Aun cuando estés en un microcontrolador, el mismo procesador se usa con distintas configuraciones de memoria. Y todavía podría suceder que vos quieras asignar un área distinta, que es lo que va a pasar cuando tengamos un sistema operativo. Cuando tengamos un sistema operativo vamos a tener que dividir esa memoria en fragmentos y decir, esta es tu pila, esta es tu pila, esta es tu pila, y hacer pilas independientes. Entonces, no van a estar todas al final. Voy a agarrar la memoria y voy a decir, este bloque es para A, este bloque es para B, lo voy a poner al final de cada bloque y voy a tratar de alguna forma de asegurarme que no te salgas del bloque. Cuando te quieras salir del bloque, voy a recibir una advertencia diciéndote que estás saliéndote del área que te asigné. Porque uno de los grandes problemas de la pila es dónde está el fin para arriba. Y solamente puedo hacer push y pop de datos de 32 bits. Esos son detalles técnicos que no nos interesan. En el caso concreto del Cortex, sí. Solo podés hacer push y pop de datos de 32 bits. O sea, el puntero de pila siempre se tiene que mover de 4 en 4 y además siempre tiene que estar alineado, creo que a múltiplos de 8 incluso. Aunque lo lógico sería múltiplos de 4, creo que tiene que estar alineado a múltiplos de 8. Bien, en el caso concreto del nuestro, señala el último lugar ocupado de la pila. Es decir, cuando yo pongo, muevo y escribo, cuando yo saco, leo y muevo. Y siempre van cruzadas el orden de las operaciones, ¿no? Tengo instrucciones push y pop para ingresar datos en la pila. Cuando ingresamos un nuevo elemento de la pila, se decrementa en 4, muevo y después escribo.
y el puntero de la pila lo tengo que configurar yo. O sea, se inicializa cuando se hace un reset. De todas formas, yo le tengo que decir a qué valor se inicializa, o sea, estamos en la misma. Pero hay una tabla en la cual yo le pongo el valor inicial del puntero de pila y eso lo hace el programador. Esa tabla la construye el programador. Entonces, cuando se resetea, así como toma un valor inicial del PC, este procesador toma un valor inicial de pila. Hay otros en los que lo tengo que hacer yo por software, ¿sí? A la larga es lo mismo, no es mayor problema inicializar la pila. Lo podría hacer poniendo una instrucción de cargar un registro y decirle cargarle el valor este. O sea, con eso inicialice la pila si quisiera. Ejemplito gráfico, ya lo discutimos, ¿verdad? ¿Sí? Si hago un push de R0, lo que guardo son registros. Entonces, bueno, el de stack se mueve en -4, no en +4, porque pasa a un número menor. Después le apilo encima y cuando hago pop, recupero los valores en los registros. O sea, el registro toma el valor que le corresponde. Bien. ¿Claro, pila? No tiene mucha más ciencia que eso. O sea, no. Subrutinas. Nosotros vimos recién saltos. Los saltos me dicen, a partir de ahora ejecutas una instrucción que está en la dirección tal. ¿Sí? Pero cuando yo tengo una subrutina o una función, a la misma función la puedo llamar desde más de un lugar. ¿Sí? Si yo tengo el programa en este punto, llamo una subrutina que está acá y después quiero continuar la ejecución del programa, o sea, vengo ejecutando así, acá pongo un salto, empiezo a ejecutar esto y acá al final, ¿qué hago? Podría decir, bueno, pongo un salto a este mismo lugar y sigo con lo que estaba a continuación. Pero si esa misma subrutina la llamo desde acá y vuelvo acá, ahora ¿cómo hago para volver acá y no acá? ¿Se entiende? O sea, los saltos que vimos me sirven para ir, pero no me sirven para volver. Algo más me está faltando. ¿Sí? Guardar el valor del PC antes de llamar para volver al PC más 4. Bien, ¿y dónde podríamos guardar el valor del PC? ¿Por qué? Porque era el otro que era de uso especial. Bien. Pongámosle que lo guardamos en el R14. Acá pongo R14 igual a este punto. A, digamos. ¿Sí? A PC más 4. Claro, a PC más 4. Porque es la siguiente a la que fui. Acá le digo, volvé BX LR, que es el R14. Como en LR estaba guardada esta dirección, vuelvo a esta. Acá le digo, pone R14 o LR igual a B. Cuando llego acá, voy a volver a B. Bien, anda. Pero, no sé. Se supone que estoy grabando todo. O sea, está eso chiquito acá arriba, eso proyectado ahí y el pedazo de pizarrón. Está en modo clase, no en modo código. ¿Qué pasa si de esta llamo a otra por acá abajo? Otro registro. Bueno, pero no puedo tener un registro, yo no sé cuánto. Bien, la idea de los registros empieza a ser agua, ¿o no? Bueno. O sea, tengo un límite, ¿eh? Sí, tiene un problema más serio que el límite. O sea, tiene un límite y el límite está en 3 nomás. Bien, ¿y otra opción? Porque ya se los dije, hace 10 minutos que ya les dije. ¿Dónde vamos a guardar la dirección de retorno?
¿Para qué creen que estuvimos viendo pilas y que les dije que las pilas funcionaban bien con la llamada subrutina? Adivinen qué vamos a guardar en la pila. Las direcciones del retorno. A ver, ¿qué pasa si yo hago acá push de la dirección? Me queda A en la pila. Si acá ahora hago push de vuelta, me queda este punto. Cuando acá vuelva, ¿a dónde vuelvo? A este. Y cuando acá vuelva, a este. ¿Sí? Por eso les dije, las llamadas a subrutinas son como meterme en un árbol y las pilas me sirven para recuperar el camino de vuelta. Claro, pero si además en las pilas yo guardo los argumentos y esas cosas. Vamos por partes, no desesperes, ¿sí? Bien. Sin embargo, este procesador guarda la dirección de retorno en el InRegister, en el LR. Y entonces, ¿qué pasa en la subrutina anidada? Lo tengo que hacer yo a mano. Lo tengo que hacer yo a mano. Yo tengo que guardar el LR en la pila y recién llamar a la subrutina, porque si no pierdo mi dirección de retorno. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, si yo vuelvo a dibujar el árbol de dependencias, no es tan grave. ¿Sí? Estas subrutinas, que son las que se llaman hojas del árbol, porque son las últimas, pueden no hacer nada. Pueden volver con el LR. Pero estas tienen que guardar el LR que recibieron antes de llamar. Esta antes de llamar a esta, esta no. Esta antes de llamar a esta antes de llamar a esta antes de llamar a esta y esta antes de llamar a esta y a esta. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué no guarda todo en la pila y listo? ¿Por qué el LR? Porque los procesadores más viejos guardaban en la pila. Este procesador decidió usar un registro para guardar solo una dirección de retorno. La de la anterior. Claro. Y esa, pero cuando yo vuelvo a la anterior, Después sigo tengo... teniendo el mismo valor que tenía antes. Claro, Esta vuelve con el LR. Sí. Esta, después de que volvió, tiene que recuperar el LR que guardó antes. O sea, esta guarda, llama, recupera y vuelve. O sea, necesito dos registros. No, necesitas el mismo LR. Vos llegás acá con el R, suponete. Esto es A. Sí. Esto es B, C, D, E, F, G, H, I, J. Vos llegás acá con LR igual a A. O sea, tenés que volver acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vos guardás esto en la pila, el A lo guardás en la pila y llamás acá. Entonces esta llega con LR igual a E. Vuelve a E y esta dice, pará. El LR igual a E con el que acabo de volver no me sirve, recuperarlo de la pila al A que yo guardé. Entonces, esta subrutina tiene que guardar en la pila el LR, llama y cuando termina recupera el LR de la pila y vuelve al LR que guardó ella en la pila. En este caso vas a ver que esta guarda C, esta guarda F, cuando recuperes primero vas a recuperar F y después vas a recuperar C. Entonces cada una, o sea, en la pila te va a quedar C, F arriba cuando estás acá. Entonces cuando esta haga recupero lo que yo guardé y vuelvo, va a volver a esta, y cuando esta haga recupero lo que yo guardé y vuelvo, va a volver a esta. Y la pregunta es ¿por qué no usa directamente la pila? Claro. Pues también te van a pasar los argumentos. Igual los voy a pasar los argumentos, no te preocupes. De hecho, los procesadores viejos solo usaban la pila. Este procesador inventa el LR. En los otros procesadores se guardaba la pila. El procesador automáticamente lo apilaba el registro de vuelta. Y porque si llamo una sola función, será más rápido, ¿no? En realidad es porque es más rápido, pero porque fíjate cuántas hojas hay y cuántas no hojas hay. Todas las llamadas funciones hojas son más rápidas. Y son muchas las funciones hojas. Si bien hay funciones que llaman a otras, no son tantas. Y optimizaste la velocidad del 85% de las llamadas. A pesar de que son las últimas
y que vos lo ves como que de las cadenas de llamadas es la que más frecuentemente se da. ¿Sí? Entonces, guardar en el LR es muchísimo más rápido que guardar en la pila por un montón de razones. Estamos hablando que puede ser 1000 veces más rápido. ¿Sí? Entonces, vale la pena hacerlo solo con el último llamado. ¿Sí? Pero es el más frecuente. Lo que pasa es que cuando vos lo ves en la cadena de llamado, no parece o no te das cuenta a veces que si vos haces el árbol, hay un montón de hojas y pocas no hojas. ¿Sí? Profe, ¿y la pila que usan para esto? Es la pila que vimos recién. O sea, la stack. Sí, hay una sola. ¿Y hay procesadores que tengan sus pilas solo para hacer esto? No, ¿No? la pila es para todo. Lo que hay procesadores es que tienen una pila separada para el sistema operativo, que ya lo vamos a ver. O sea que siempre que no lleguemos al final podremos llamar infinitamente a la ciudad. Bueno, ¿te acordás lo que te dijeron de las llamadas recursivas? Las funciones recursivas que llamaban a sí mismos, que solían tener problemas con la pila. Sí. Ya sabes por qué. Porque cada vez que te llamabas vos mismo estabas poniendo datos en la pila. ¿Cómo se llama? O sea, Las funciones recursivas se pueden llamar a sí mismas. ¿No vieron funciones recursivas en C? No. El caso típico. Las torres de Hanoi o la función de factorial. La función factorial. El factorial de n es el factorial de n-1 por n. claro. Y podés escribirlo de esa forma. Pero no creo que no lo sepan. Es tan difícil como poner el nombre de la función de vuelta dentro de la función. El único tema es que en algún lado tiene que haber un if que diga, pará, deja de llamarme, vale tanto. Entonces las funciones recursivas tienen lo que se llama un caso base. Cuando vos pedís el factorial de 1, vale 1. Y cualquier otro es el factorial, le llamás a la misma función y cada vez que llamás a la función es recursivo, ¿sí? Ni más ni menos. Lo que pasa es que hay problemas que se resuelven muchísimo más fácil. O sea, todo problema recursivo se puede resolver con un lazo. Cualquier problema recursivo se puede resolver iterativamente. Pero hay problemas que es muy difícil plantear los lazos y es muy fácil hacer la recursión. El ordenamiento quicksort es uno de los casos. Realmente hay mucha diferencia entre hacerlo de una forma y hacerlo de la otra. La llamada recursiva siempre la puedes reemplazar por un lazo con una pila asociada, pero tenés que tener la pila. No, y sin pila también, pero tenés que darle, o sea, tenés que cambiar la forma del algoritmo y a veces ese cambio es complejo. Cosas como factorial no necesitan pila. Factorial es fácil. Torre de Hanoi sí. Claro, Torre de Hanoi puede ser que necesites, sí, saber dónde estabas. Y esa además necesita una cantidad exponencial de memoria. Sí. Bueno, el ejemplo típico de recursivo es, no, las Torres de Hanoi. Las Torres de Hanoi. ¿Conocen las Torres de Hanoi? Bien, bueno, ese es un procedimiento recursivo. Y la solución es recursiva. Y plantear la solución recursiva es muchísimo más fácil que plantearla de otra forma. Podría ser también para el procesamiento digital señal, porque ahí se veían como que para procesar hacíamos como ecuaciones de diferencia y cosas recursivas. No las conozco, no conozco de procesamiento digital de señales. En general, recursivo es mala palabra. Si dinámico es mala palabra, recursivo es pésima palabra, porque es muy fácil que pierdas el control de qué pasa con la pila. O sea, realmente en embebido, yo creo que si alguien ve un programa recursivo en un embebido, lo agarra el programador y lo cachetea. No. Es que va más allá de estar bien hecho. Tenés que tener mucho control de las variables de entrada. No pasa por el bien hecho. Claro. Pasa porque si vos querés calcular el factorial 256, vas a llamar a 256 niveles de funciones. Entonces no es un problema de bien hecho, es un problema de que la profundidad del árbol de llamada depende de la variable de entrada. Entonces, salvo que tengas una certeza absoluta de que nunca es el factorial de más de 5, te puedes controlar muy fácilmente. Entonces está bien, es fácil de resolver, pero no es eficiente, no es óptimo y en estos casos además es una caja de sorpresa. En la PC donde se para y te da un error, fantástico, pero no es la realidad de un embebido. Por eso te digo, en un embebido no esperaría encontrar cosas recursivas, o sea, para nada. ¿Sí? Bien.
Todo esto es lo que ya dijimos. No profundizamos, vamos a contar algo de que esos bloques de código que se repiten y convertimos en subrutina a veces necesitan parámetros, o sea, pequeños ajustes entre versión y versión. ¿Sí? Subrutina y función es lo mismo. Sí. Normalmente se llama subrutina cuando estás en Assembler y función cuando estás en C. Otros lenguajes le llaman procedimientos también, pero es lo mismo. O sea, son bloques de código reutilizables, se pueden llamar desde más de un lugar. Esa es la característica que con un salto común no podemos resolver. O sea, las podemos convocar desde distintos lugares y tenemos que saber de dónde fueron convocadas para retornar a continuación del punto de donde fue convocada. ¿Sí? ¿Qué es el comportamiento que nosotros esperamos en una función en C? Bien. ¿Cómo se llama la instrucción que hace esto? Es un salto, obviamente, pero es un salto que se llama BL porque es Branch and Link, porque además de cambiar el valor del PC, conserva el valor previo del PC en el registro LR. ¿Sí? Los otros saltos cambiaban el valor del PC y nada más. Este, antes de cambiarlo, guarda el valor que tenía el PC, que ya está en más 4, porque lo primero que hizo la instrucción es avanzarlo. ¿Sí? Entonces lo único que tenemos que hacer es copiar eso en el R. ¿Sí? Si yo le llamo una sola función, esto es suficiente. Si vos vas a llamar una sola función, vas a terminar con un BXLR, que es la que ponía el valor de un registro. El valor del registro ya te lo había dado alguien y ya está. Y si no vas a llamar a una sola función, bueno, existe también BLX. Entonces esta guarda el PC en un registro y saca el nuevo PC de otro registro. ¿Sí? Entonces, bueno, el dibujito que ya hicimos, o sea, ahora, ¿qué pasa con las anidadas? Entonces, cuando llamo a esta, ¿sí? R1, que es la dirección de retorno, queda en LR. Esta instrucción, antes de llamar, normalmente no lo va a hacer antes de llamar, lo va a terminar haciendo al inicio, porque ya sabe que llama cosas, entonces si lo hace al inicio y al final lo va a hacer una sola vez, ¿sí? Pero digamos, antes de llamar, tan antes como quiera, pero antes de llamar, va a guardar ese LR, que es su dirección de retorno, para que al final sepa dónde volver, en la pila. Entonces ahora, en la pila, se apila la dirección de retorno 1, y cuando llamo a SB, el R toma el valor de retorno 2, que es el que sigue a la llamada. ¿Sí? La última vuelve con el R, porque no lo rompió, y esta puede terminar con un pop LR, BXLR directamente con un pop PC, o sea, sacarlo de la pila y ponerlo en PC. ¿Sí? Y entonces vuelve a este punto. Si hubiera habido otra, tendría que haber... Sí. Si hubiera habido otra, esta tendría que haber hecho lo mismo que esta. Ahora, si hubiera habido otro llamado a una SC acá abajo, no, porque yo ya lo guardé. O sea, esta puede llamar a todas las que quieras con un solo almacenamiento. Pero en vez de pop PC, yo sí podría haber puesto pop LR. Sí, y BXLR después. Lo que pasa es que Pop PC. vos no tenés por qué sacar en el mismo registro en el que estaba. O sea, vos podés guardar un registro y podés sacar ese valor en otro registro. Claro. ¿Sí? Uno tiende a sacarlo en el mismo registro, pero podría estar en otro. Entonces, en este caso estamos haciendo eso. ¿Sí? ¿Se entiende el uso de las pilas? Bien, para que esto funcione, es innegociable que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos con la pila. Con la pila. La pila es como las llaves compartidas, como las cosas compartidas. Si no tenemos una regla de convivencia bien clara, se descontrola todo. Entonces, ¿cuál es la regla de uso de la pila? Cada uno lo deja exactamente en el mismo lugar donde lo encontró. O sea, vos pones cosas en la pila, sácalas. Deja la pila en el mismo lugar donde estaba cuando vos llegaste. Entonces, cada procedimiento que pone cosas, las tiene que sacar
Obviamente en orden inverso, porque las cosas se ponen en un orden y se sacan al revés. Entonces vos pusiste el LR, saca el LR. Vos guardaste registros porque esos registros tenían cosas valiosas y no los querías perder, listo, deja los registros como los encontraste. ¿Sí? Entonces vamos a tener una regla, o sea, tengo que tener un uso balanceado de push y de pop. Tantas cosas como entran en el código tienen que salir al final del código. ¿Sí? Cada fragmento que pone cosas las tiene que sacar. Y tiene que dejar la pila en el mismo lugar donde la encontró. Los accesos no deberían de hacerse fuera de las áreas que ya estén designadas, o sea, no deberían andar moviendo el puntero de pila. O sea, el puntero de pila solo lo muevo con push y pop. ¿Sí? El puntero de pila toma un valor absoluto únicamente cuando se inicializa, nada más. Después, lo que está abajo del puntero son datos valiosos que yo no puedo, o sea, si yo muevo el puntero de pila, lo puedo destruir. Entonces, yo sé que si yo hago push y después hago todos los pop que hice, todo lo que estaba abajo, que no sé cuánto es, porque el chiste es que abajo puede haber a veces 4 datos y a veces puede haber 200. ¿Sí? La misma subrutina puede haber sido llamada de 2 lugares distintos y puede haber cosas distintas abajo. No me interesa. Yo pongo encima y dejo donde estaba. Y ese lugar es mío. Y si yo llamo a una subrutina, la subrutina va a poner encima lo que yo tenía y va a dejar donde estaba y no me va a tocar lo mío. Entonces, es muy fácil, pero hay que cumplirlo. ¿Sí? ¿Y esta regla es válida también cuando, el ejemplo que he dado de que tenemos varias pilas? Sí, Okay. pero en cada pila. Claro. Entonces, no superponerse, no ir a áreas no escribibles o no ir a áreas que no existan. ¿No? Obviamente son cosas indispensables para que lo que guardé esté guardado. Bien, para esto existe en todos los procesadores lo que se llama el ABI. ARM non ABI. Bueno, el ABI es Application Binary Interface. Es una forma a nivel binario, a nivel de ejecución de código, o sea, a nivel de código objeto, en la que se ponen de acuerdo los procedimientos y los programas principales, por decir así, o sea, los programas que llaman y los programas que son llamados, porque una subrutina puede llamar a otra subrutina, en cómo van a intercambiar los argumentos, las direcciones de retorno y el uso de los registros, o sea, reglas de convivencia. ¿Para qué? Para que vos puedas llamar desde C a un programa escrito en Pascal, desde Fortran a un programa escrito en Assembler o lo que se te ocurra. ¿Sí? Entonces, la forma en la que se van a intercambiar los datos con los procedimientos se normaliza. ¿Para qué? Para que los procedimientos puedan estar escritos o en otro lenguaje o precompilados. Yo sé que si dejo los datos en el registro 1, en R2, en el el procedimiento va a funcionar porque los va a tomar de esa forma. ¿Sí? Eso es el ABI. Es la especificación formal de cómo se dejan las cosas cuando tenemos una subrutina. En el caso de ARM, el ABI se llama APCS. ¿Sí? ARM Architecture Procedure Standard Call. ¿Sí? Procedimiento estándar de llamadas a subrutinas. Normalmente a esto lo fija C. El compilador de C, que es la primera herramienta que se desarrolla para una arquitectura, dice, este es el estándar de llamada. Y todos los otros lenguajes se amoldan. Pero entonces hay uno para cada procesador. Sí. O sea que Incluso de este puede haber uno para los procesadores Cortex-M y uno distinto para los Cortex-A, que pueden tener más registros. No es el caso de ARM, pero sí es el caso de RISC-V. En RISC-V los procesadores de 64 bits tienen un estándar de llamado distinto. No es del todo distinto, pero tiene más detalles que los estándares de llamado de los procesadores de 32 bits. ¿Sí? Porque el estándar de llamado de RISC-V además te dice más cosas. Te dice cómo vas a poner un entero de 8 bits en el registro de 64. ¿Sí? Porque parece trivial, pero no es trivial. O sea, si pretendés que después ande, alguien debería haber dicho, van en los 8 bits menos significativos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el estándar de llamado nuestro? Que no nos interesa demasiado, de no ser que tiene incidencia en las interrupciones después. Dice que los registros R0, R1, R2 y R3
se utilizan para pasar argumentos a las funciones. Los 4 primeros argumentos, siempre que sean datos simples, no estructurados, se pueden pasar en los registros. Es decir, si yo quiero pasar un struct no entra en un registro. Si quiero pasar un puntero, un entero, entra en un registro. ¿Sí? Entonces, R0, R1, R2 y R3 sirven para pasar argumentos. Como sirven para pasar argumentos, las subrutinas los pueden usar libremente y destruir los valores que tengan. Si yo soy el programa que está llamando y tengo algo importante en R3, que no es un argumento de la función, lo tengo que guardar yo, porque cuando vuelva nadie me garantiza de que siga ese valor ahí. Por el contrario, si tengo un valor en R4, la subrutina es la responsable de guardarlo si es que necesita usar R4. Entonces, nos repartimos los registros. El programa que llama puede disponer libremente de R4 a R12. Sí. ¿De casualidad había una campera acá cuando No. ¿Cuándo te lo olvidaste? ayer? Entonces, podría ser... No, la deben de haber guardado ya. ¿En qué clase te lo olvidaste? En informática. Programación 1. Programación 1. Escribir a los profesores de programación 1. Porque el otro día avisaron que se habían olvidado una cartuchera, por eso te digo, y estaba guardada, entonces por ahí ya la guardaron. Gracias. No, de nada. Nos repartimos. Del R0 al R4 son para la subrutina, del R3 son para la subrutina, del R4 en adelante son para mí. Si alguno quiere usar un registro que no le toca, es responsable de guardarlo y devolverle el valor después. Profe, pero eso lo hago yo. Sí. O sea, es como... Y podrías no hacerlo, y si vos escribiste las dos partes del programa, fantástico, pero si vos escribiste una parte del programa y a otro escribió la otra, no van a andar. Claro. Estas son reglas de convivencia. No es que el procesador guarda estos registros como argumentos. No por ahora, pero cuando lleguemos a interrupciones, esto va a tener incidencia. Sí va a guardar algunas cosas automáticamente siguiendo esta lógica. Por eso es que se las cuento. O sea, la subrutina ni bien. Las subrutinas, no, las subrutinas, depende de lo que haga la subrutina. La subrutina tiene que hacer algo que le alcanzan estos 4 registros y estos 2 son sus argumentos. Por ejemplo, tiene que buscar en un vector de tantos datos este dato y con este le alcanza para ir buscando y comparando, ya está, no hace nada. Ahora, necesita más registros porque es más complejo lo que hace, tiene que guardar el R4, el R5 y poner cosas ahí. Puede usarlos, pero tiene que dejarlos con el valor que tenían al final. Pero eso lo hago yo cuando programo. Vos cuando programás la subrutina, lo hace el compilador en realidad automáticamente al inicio de la subrutina, en algo que se llama preámbulo. O sea, antes de que el compilador empiece a ejecutar la primera instrucción de tu subrutina, él ya pone algunas instrucciones de assembler para guardar cosas y hacer ciertas cosas. Parte de lo que hace es guardar los registros que después sabe que le hacen falta. Si yo lo hago en assembler, puedo tener... Si lo hace en assembler, es responsabilidad tuya. Pero si lo hago en C, Se encarga el compilador. Pero si vos conoces esto, podés escribir una subrutina en assembler y llamarla desde C. Porque sabés cómo te van a llegar los datos y qué es lo que tendrías que hacer para no romper el programa de C que te está llamando. y el valor que devuelve, hagan un criterio para... Y tenés obligación de retornar un valor. Y si no devuelvo, devuelve 0. No puedo hacer funciones void. En principio. O sea, sí, podés, pero en principio no. ¿Sí? Las funciones son libres de modificar de R0 a R3 y R12. R12 es un registro temporal para cálculos muy cortos, para cálculos de direcciones de salto, para cálculos de direcciones. O sea, cuando yo tengo sumado una dirección más otra dirección y eso me da la dirección, eso es R12. Y las funciones pueden usar R4 a R11, pero lo tienen que guardar y devolverle el valor. Y si vos, como programa que llamás a una subrutina, tenés algo en R0 o R3 que te interesa, lo tenés que guardar porque no está garantizado que vuelva. Por ahí esa subrutina te lo conserva hoy, pero mañana no. Entonces, o lo pasás a R4, o lo usás en R4, o lo guardás. ¿Sí? Y por convención, esto es importante, los parámetros se pasan en el orden en el que fueron escritos en el prototipo. Entonces, si yo dije puntero y cantidad, el puntero va a venir en R0. Si puse cantidad y puntero, es la cantidad la que va a venir en R0.
¿Sí? No podría ser una función que decía más de 4 parámetros. ¿Qué opinan? Porque no solo me faltan los 4 parámetros, me faltan los datos no elementales. ¿Y qué cosas conocemos que no son elementales? A ver, ¿qué tipo de datos conocemos? Enteros. Son elementales, entran acá. ¿Qué más? Claro, o sea, los struct no son elementales. Los struct no son elementales. Los arreglos tampoco son elementales. O sea, bien. ¿Qué pasa cuando pasa un arreglo? No le estoy pasando un puntero. Correcto. O sea, el arreglo no es elemental, pero como lo que paso es un puntero, entra en el registro. ¿Y qué pasa cuando pasa un struct? A ver si se acuerdan lo que discutimos de los struct en la segunda clase de C. ¿Qué hace C cuando pasa un struct? ¿Lo pasa por valor o por referencia? No, por referencia. Pasa por valor. Lo copia. Entonces no podemos. No, claramente no entra en un registro. Lo que pasa es que no deberíamos de pasar struct por referencia, por valor. O sea, si mínimamente lo vimos, vamos a pasar todos los struct por referencia y entonces, bueno, zafamos. Pero entonces, ¿qué pasa si cómo hace si paso un struct o cómo hace si paso 6 parámetros? ¿Qué hace con los 2 que no entran? Los pone en la pila. Y ahí aparece un problemita que no vamos a entrar en detalle cómo se resuelve, pero o me quedan, o sea, me van a quedar los parámetros abajo de la dirección de retorno. Ajá. Un problema. Más o menos, porque vos sabés cuánto ocupa la dirección de retorno y la memoria sigue siendo memoria. Vos podés poner un puntero y acceder como memoria normal, sabiendo que te tenés que mover el lugar que te corresponde y no salirte. O sea, que la regla de que yo pueda acceder a otra cosa que no sea lo que está apuntado por la pila, temporalmente la rompemos. Hasta por ahí nomás, porque vos sabés que tenés apiladas 3 cosas y solo te vas a mover del puntero de pila 3 para abajo. Entonces, sí te vas a meter adentro de la pila, pero seguís con el concepto de acá 3 para abajo es lo que puedo, y ese acceso relativo al puntero de pila, es decir, 3 abajo el puntero de pila puedo, pero más no. Entonces, no sé a dónde estoy y no es la dirección X, es de lo que está señalado 3, es lo que te permite ir apilando cosas arriba de otra y no romperlas, digamos. ¿Me entendés? ¿Sigue siendo una pila o ya hay otra cosa? La pila se utiliza en estos casos normalmente como las dos cosas. Se lo utiliza como una pila y se lo utiliza como un array. O sea, te metes en el arreglo y decís, del señalador 4 atrás está el dato que me interesa. Pero siempre tu referencia sigue siendo respecto al señalador y no absoluta. O sea, vos no buscas en el casillero 5, sino que buscas del tope 4 abajo. Entonces, como todos tus accesos siguen siendo relativos al señalador, sigue comportándose como habíamos dicho, en el sentido de que mi espacio está marcado de donde recibe el señalador para arriba, ahora hay algo también para abajo, pero no importa que hay más abajo o cuánto, o sea, si esto es lo primero o lo quinto que está en la pila. Yo sé que me puedo mover desde más 4 hasta menos 14, esa es mi área y no importa dónde esté. O sea, esa área puede ir moviéndose en memoria en distintos llamados y anda todo bien. ¿Sí? Lo que es muy importante es conocer los límites y saber que no me puedo salir de esos límites y que siempre esos límites están respecto al puntero de pila. O sea, es tanto para arriba o tanto para abajo de donde recibí el puntero de pila. Y que cuando termine el puntero de pila tiene que estar en el mismo lugar en donde estaba. ¿Sí? Entonces, con esos cuidados, funciona bien. De todas formas, la mayor fuente de vulnerabilidades, problemas y colgadas de los problemas, adivinen de dónde viene. De la pila. Si ustedes revisan los parches de seguridad de Windows, uno de cada 2 parches dice, se encontró que los desbordamientos de pila podían permitir la ejecución de código malicioso. O sea, Si usaba un RT12 compuesto eso, porque la pila de cada proceso es chiquita. por eso, o sea, funciona, pero sigue siendo el origen del 75% de los problemas que tenemos en software. Hace poco lo salió uno de los procesadores Intel. No, ese es más grave el problema, o es más complejo.
Pero si vos te fijas en los parches de seguridad de sistemas operativos, muchos parches de seguridad, o sea, vas a encontrar que el 30% de los parches hablan de que la pila tenía desbordamientos y que podías explotar esos desbordamientos para hacer cosas que no debías. Casi un montón vienen por la pila. Muchos de los ataques vienen por problemas de gestión de la pila. Es difícil gestionar la pila y es difícil para el sistema operativo incluso gestionar la pila. Pero supongo, habían dos parámetros de más que los pasa. Yo me decía, guarda esos dos en la pila. Sí. Después el LR, hace todo. Después cuando hago el BXLR, tengo que... Normalmente, depende de lo que te diga el procesador, pero en general no. En general es el programa principal. El que los puso es el programa principal el que los saca. O sea, en el programa principal yo haría pop y push. Exactamente. Exactamente. Para limpiar la pila como vos la dejaste. ¿Sí? Ahora, hay otros procesadores que en el retorno le puedes decir y descartar tantos bytes. Entonces ya el programa principal no lo tiene que hacer y la misma subrutina cuando vuelve le dice cuántos bytes abajo de la pila hay que sacar porque sabe que es lo que está pilado y el propio retorno desapila los parámetros. Pero son casos particulares. ¿Sí? O sea, la realidad es que si te querés meter a eso vas a tener que leerte un manual de unas 1500 páginas leyendo todos estos detalles finos. ¿Sí? A lo largo del tiempo van cambiando las filosofías incluso. O sea, RISC-V tiene una filosofía bastante distinta a la pila. No existe push, no existe pop y la pila manejala vos, el más 4 hacelo vos. Con lo cual podés hacer más 16 de una sola vez, es más eficiente, pero tenés más posibilidades de meter la pata. Pero no, o sea, hay un registro que está sugerido que sea la pila, pero vos encargate de escribir ahí, de moverlo y de desmoverlo y hacer lo que vos quieras. El procesador no usa eso para nada en forma automática. Entonces, es como si no existiera para las instrucciones del procesador. O sea, el control de pila no es por hardware, sino por software. Totalmente. Totalmente. Nada del procesador utiliza realmente la pila. Con lo cual, el mecanismo de llamada de interrupciones que le voy a contar ahora no tiene nada que ver con el mecanismo de RISC-V. ¿Sí? Utiliza otro esquema para poder resolver esto que ahora el procesador va a usar la pila automáticamente. O sea, hasta acá si yo no usaba la instrucción push, la pila estaba al vicio. ¿Sí? Ahora no, ahora el procesador solo va a guardar cosas en la pila. Entonces, bueno, eso en RISC-V no sucede, por ejemplo. Entonces, también van cambiando la forma de manejar la pila. Lo cierto es que la pila es como insalvable, es algo que te hace falta para tener procedimientos, es inevitable. Y en la pila también se guardan las variables. Entonces, ¿qué se hace? Se avanza el puntero de pila 10 lugares y ahí tenés tus 10 variables. Y después desapilás y eso te da un área de memoria independiente. Si la subrutina se llama a sí misma, cada vez que se llama tiene 10 lugares distintos, cosa indispensable para una recursiva, ¿sí? 10 lugares distintos de memoria que son solo de ella. Y si adentro de la función declara una variable static para que guarde el valor... No, esa es global. Esa queda global. Claro, pero la segunda llamada va a haber, o sea, ustedes no van a usar recursivas, pero sí van a usar reentrancia, que es lo mismo. Cuando una función se llama a sí misma, hay un problema con las variables. O sea, una variable global, o sea, los problemas con las variables globales ya los conocemos, cambio de la función y demás. Pero vos pensás en la función factorial, y si vos tenés una variable static y empezás a calcular el factorial de 5 y le asignás un valor y llamás para calcular el factorial de 4, o sea, a una segunda instancia de la función y le cambiás el valor a la variable global, cuando vuelva a la de 5 lo va a encontrar cambiado. Entonces, para que eso funcione más o menos bien, necesitas que las variables de la instancia 5 no sean iguales que las variables de la instancia 4. Las variables locales hacen eso porque como se guardan en la pila, yo apilo para el 4 y después cuando me llamo a mí mismo, apilo de vuelta otro espacio distinto con el mismo nombre, pero son dos lugares distintos. Cuando llamemos a funciones de sistemas operativos de dos tareas va a pasar exactamente lo mismo que les estoy describiendo. ¿Sí? A la misma función por ahí no terminó de ejecutarse y la empiezo a ejecutar de vuelta. Eso es lo que se llama reentrancia. O sea,
no termina de ejecutar el código y en el medio de lo que lo estoy ejecutando lo empiezo a ejecutar de vuelta al mismo código, con las mismas variables. Entonces, son locales, no hay problema, no son las mismas. Tienen el mismo nombre, pero cada llamada tiene su espacio de memoria independiente y por lo tanto lo que haga en la llamada del cálculo del 4 no afecta a la del cálculo del 5. Pero las variables globales, sí. Entonces, si hago muchas repeticiones, me quedo una pila de cosas. Y si haces muchas repeticiones, se llama pila porque vas reservando esos 10 lugares por cada repetición. ¿Sí? Entonces, en la pila no solo van los argumentos, también van las variables locales. ¿Por qué? Porque, bueno, te permite cosas como la reentrancia o la recursión. Usa muy bien la memoria, porque si vos tenés muchas subrutinas que tienen muchas variables locales, pero nunca se llaman entre ellas, al mismo espacio lo usas n veces. O sea, es un uso muy eficiente, funciona muy bien, en tanto y en cuanto no anides muchas veces subrutinas que usan muchos datos. ¿Sí? O sea, profe, la misma función tiene una variable estática. Cuando se la llama, esa variable estática se crea una sola vez, digamos. Y de hecho el valor que le asignás se lo asigna solo la primera vez. Después mantiene el valor que le hayas puesto. O sea, no es que el igual a 0 se hace cada vez que entras a la función. En cambio, una local que le hagas igual a 0 cada vez que le pones función, sí se hace. Pero ese igual a 0 implica una instrucción. Porque como está en la pila, la única posibilidad de que se haga igual a 0 es que vos con una instrucción escribas 0 en ese lugar de la pila que te tocó. Y por eso las direcciones de memoria de las variables estáticas locales cambian en cada llamado. Y por eso es que por ahí en un llamado tiene un valor, la variable, y en otro tiene un valor distinto, si no lo inicializás. Por eso es que decíamos inicializar las variables automáticas, que son las variables locales, porque qué sé yo lo que había en la pila antes. Cuando arranca el procesador, sí, la memoria está en 0, pero después que lo ejecuté un par de cosas, qué sé yo lo que había antes ahí en la pila. ¿Sí? Bien. Empecemos con interrupciones. ¿Qué es una interrupción? La interrupción es la capacidad de que un dispositivo, un periférico, le pida atención al procesador. ¿Sí? Si yo quiero saber si se apretó una tecla, ¿cómo venimos haciendo? ¿Cómo hicimos para saber si habían apretado una tecla en los programas que venimos haciendo? Hago un lazo, que normalmente se llama polling, un lazo de encuesta, preguntando, ¿apretaron una tecla, apretaron una tecla, apretaron una tecla, apretaron una tecla? Imagínense que tengo muchos dispositivos a los que tengo que prestar atención. No es una forma muy eficiente de prestarle atención. Y si además me demoro mucho, se me pueden escapar cosas. ¿Sí? Y si las cosas tienen distintas frecuencias de ocurrencia, tendría que a uno preguntarle 3 veces y al otro preguntarle 2 y al otro preguntarle 1 y se empieza a complicar el esquema. Eso se llama polling, encuestas. ¿Sí? En inglés. Estar preguntando. Sí, o sea. La alternativa son las interrupciones. Para ver cómo funciona un mecanismo de interrupciones, vamos a empezar con un ejemplo de la vida cotidiana y después vamos a pasar al ejemplo del procesador. Supongamos que ustedes están estudiando. Suposición osada. ¿Sí? Entonces están ejecutando una tarea. Y lo llaman por teléfono. O sea, reciben una señal externa de pedido de atención. Ustedes normalmente deberían mirar quién llama por teléfono y decidir si es más importante lo que están haciendo o la llamada por teléfono. ¿Sí? Si deciden que es más importante la llamada por teléfono, en general, depende del contexto, pero por ejemplo si la llamada por teléfono fuese, el teléfono está en el comedor, o la llamada de su madre, vení, contestan, sí, ya voy. ¿Sí? Entonces, en muchos casos, indican que van a atenderlo a la interrupción, o sea, exteriorizan su decisión de atender la interrupción. En general, si lo que están haciendo es algo importante, no se levantan inmediatamente, dejan algo, o sea, no sé, si estaban leyendo un libro, ponen un señalador para que sepan dónde estaba, lo ponen boca abajo, pero digamos, algo tienen que dejar para después poder tomar las cosas donde estaban y sin mucho esfuerzo, ¿sí? O para que sepan dónde tenían que seguir. Van, atienden el teléfono, hacen lo que tienen que hacer para responder al pedido de interrupción
Y cuando terminan, recuperan ese estado que habían guardado aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Bien. Y siguen. En un procesador pasa más o menos lo mismo. Están ejecutando una tarea, llega un pedido al control del procesador, al que estaba haciendo el fetch, decode, execute, entra una línea que le dice, vamos a... Un bit. En muchos casos es un bit. Creo que no lo vamos a discutir hoy acá, pero si no está discutido acá, está discutido en sistemas con micro. Te digo en qué diapositiva están y ves cómo hacer más de uno. ¿Sí? Pero en principio arrancamos con uno. ¿Sí? Entonces, hay una línea en el bus de control, así como estaba el memWrite, el memRequest, que eran todas salidas, ahora hay una línea entrante que le dice al procesador, necesito una interrupción. Bueno, pero nunca seguimos hasta el control, digamos. ¿Sí? El contador podría ser la fuente de interrupción. ¿Sí? Ahora estamos analizando qué es lo que hace la máquina de estados finitos del control cuando llega esa señal. Pero para eso es una señal entrante que entra a la máquina de estados finitos. ¿Sí? Que es el pedido de interrupción. Normalmente va a haber un esquema de prioridades. Entonces la interrupción va a tener una prioridad y el programa principal va a tener una prioridad. Puede ser algo tan simple como acepto interrupción o no acepto interrupción, es binario. El programa o sí o no. O puede ser algo tan sofisticado como un esquema de números en donde el programa tiene prioridad 5 y la interrupción tiene prioridad 7 y la voy a atender si es mayor o igual. ¿Sí? Pero algún esquema de prioridades hay porque hay ciertos momentos en los que yo no puedo atender interrupciones. ¿Sí? Siempre. Siempre hay momentos en los que no voy a poder atender interrupciones. Si no lo puedo atender, va a quedar pendiente. ¿Sí? Cuando sea el momento, seguiré con el resto del proceso. O sea, en lugar de hacer esto justo ahora, lo voy a hacer cuando la prioridad del programa sea menor y pueda atender la interrupción. ¿Sí? O sea, cuando no atiendo la interrupción, queda pendiente hasta que la atienda. Puede suceder que cuando la atienda me diga, no, deja, ya me morí, ¿no? Pero en principio queda. Es parte de los problemas de interrupciones, es analizar cuánto es el tiempo que te podés tomar realmente y que cuando la vayas a atender todavía sirva para algo. ¿Y eso lo controla? No, eso es un problema real, o sea, es... Yo tengo que controlar. Vos como programador sabes cuánto tiempo está deshabilitado, qué es lo que te está pidiendo interrupción, qué otras cosas, o sea, es una parte compleja de análisis de tiempos. ¿Sí? Para poder seguir, suponemos que sí vamos a atender la interrupción, se genera una señal de salida, casi siempre. Que lo único que hace es decir si atiendo o no atiendo. Claro, porque a veces, por eso te digo, depende, pero a veces si tengo más de un dispositivo, lo que va a suceder acá es, en el punto 6, le decir, bueno, a ver, ¿quién era? Y el dispositivo me va a tener que decir, y para eso tiene que saber que estoy atendiendo una interrupción. ¿Sí? ¿Y el dispositivo es un periférico? Sí. Como puede ser el timer que hicimos, un puerto GPIO, al cual vos le dijiste, cuando este bit cambie, tiene una interrupción. Okay, pero a nivel de... O un puerto de comunicaciones, todo es a nivel de hardware. O sea, los pedidos llegan a nivel de hardware. Normalmente hay registros para inhibirlos, como hicimos nosotros en Contador. O sea, el pedido pasa por una AND con un bit de memoria y vos podés decir si quiero o no quiero. ¿Sí? Pero después todo es hardware. O sea, lo único que podés hacer es inhibir el pedido. Guardo el estado. Guardar el estado implica, mínimamente, guardar el PC. En general no solo va a ser guardar el PC. Siempre voy a tener que guardar algo más que el PC. ¿Se acuerdan que hay un registro de estado? Sí, sí. Que en nuestro caso tiene los flags, pero que aunque no tenga los flags, tiene el estado del programa. Guardar el estado va a implicar guardar el registro de estado, además del PC. O sea, como mínimo tengo que guardar las dos cosas. ¿Por qué? Porque como cambio de programa, cambia de estado. Entonces tengo que tener el estado del programa que estaba ejecutando. ¿Y hay algo que esté normalizado para decir qué registro se guarda? Cada procesador te dice, esto es mi secuencia de atención a interrupciones. Esto sucede cuando llega una interrupción. Eso es lo que te digo. Esto es totalmente distinto entre el Cortex y el Refine. Nada que ver. ¿Y lo hace solo?
Lo hace solo porque todo esto lo hace el control que estaba haciendo el fetch, decode y execute, corta la secuencia fetch, decode y execute y empieza a hacer este proceso especial. Es todo por hardware, está en la máquina de estados finitos del control. ¿Sí? Y atiende la interrupción. Para atender la interrupción tiene que apuntar el PC a la rutina de servicio para esa interrupción. ¿Cómo sabe? Sabemos. ¿Sí? Pero le tiene que decir, bueno, este programa es el que tiene que usar para atender esta interrupción. Entonces, tiene que poner el valor del PC adecuado a la rutina para atender la interrupción que sucedió. Y a partir de ahí, empiezo a ejecutar un programa. O sea, a partir de ahí se acabó la tarea del control y es una subrutina como cualquier otra. O sea, en última instancia un salto, porque yo no sé cuándo va a pasar. No, porque tengo que volver. En última instancia es una llamada subrutina por hardware que no sé cuándo va a ocurrir. Pero guardo el estado para poder volver. ¿Se entiende? O sea, que yo además Más o menos. haber escrito qué quiero hacer. Lo que sucede es lo mismo que cuando llamamos una subrutina. Guardo el estado y empiezo a ejecutar un programa distinto y cuando termine ese programa vuelvo a lo que estaba como si nada hubiera sucedido. ¿Sí? El tema es que ahora se dispara por un pedido que entra por hardware en el control que venía siendo fetch, decode y execute. O sea, el control que venía leyendo las instrucciones de memoria y ejecutándolas para ese ciclo y busca y guarda el estado y busca una instrucción distinta automáticamente por hardware. ¿Me entendés? Entonces es como si hubiera llamado una subrutina, pero por una línea por hardware que entra directamente al control. Desde el punto de vista de software pasa lo mismo. Dejo de ejecutar ese programa, empiezo a ejecutar este otro y cuando termino voy a poder volver acá como si no hubiera pasado nada. Pero mientras que en uno yo lo hice con una instrucción voluntariamente en este punto conocido, en el otro fue porque llegó una señal eléctrica al control y el control suspendió y en lugar de ejecutar la instrucción que seguía, hizo como si hubiera habido un llamado a subrutina. ¿Se entiende? Entonces, la secuencia es muy parecida. Una vez que ya tengo apuntando a la nueva instrucción de la subrutina, ya es programa, ya es software, entra a hacer el fetch, decode y execute de vuelta de la subrutina y cuando termino igual que en una subrutina. ¿Sí? Lo que es distinto es el llamado. El llamado no se hace por software voluntariamente, se hace por hardware y no sé cuándo. A la unidad de control y no sé cuándo. Yo no puedo predecir cuándo va a ocurrir, lo cual es un problemita significativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cosas que yo antes tenía que guardar, si quería, ahora las tengo que guardar sí o sí. Porque el programa no sabe en qué momento va a llegar una interrupción y de repente puso algo, cuando lo va a buscar se encuentra que hay una cosa distinta y no sé ni en qué momento ni por qué. ¿Se entiende? O sea, yo no sé cuándo, pero sí sé que va a venir, porque yo tengo que escribir Correcto. el código que va a pasar. Vos podés decir, en todo este pedazo no va a haber interrupciones porque las apagué. Por eso es que siempre hay fragmentos de código en los que no puedo recibir interrupciones. Porque hay 2.000 millones de razones. Entonces yo puedo asegurarme que en este fragmento no va a haber una interrupción. Y después, en este fragmento sí, pero ¿dónde no? No sé. En algún lugar puede haber una interrupción en cualquier momento. Y si hubo una interrupción en un fragmento de código que yo no quería, pero una interrupción que a mí me servía, ¿la pierdo? No, queda pendiente hasta que habilites la interrupción. Okay. Cuando termines ese fragmento que no querías y habilites las interrupciones, te vas a encontrar esa interrupción y inmediatamente ya no vas a empezar a ejecutar ni la primera instrucción de que sigue, te vas a ir a atender la interrupción. ¿Y esa interrupción es un pulso o lo mantiene? Técnicamente suele ser un pulso que entra a un flip-flop y el flip-flop lo memoriza. Depende, ahora vamos a ver el controlador de interrupciones, porque normalmente lo que sucede es que necesitas, o sea, con una interrupción no haces nada, entonces empiezan a aparecer, bueno, cómo manejo más de una, y en general generas un chip dedicado, que en el caso del Cortex está dentro del Cortex, y que todos los Cortex son iguales, porque junto con el procesador diseñaron el controlador de interrupciones, que te permite manejar hasta 240 interrupciones. Y ese controlador tiene los flip-flops para memorizar los pedidos. ¿Sí? Entonces, ese controlador hay que borrarlo, se borra solo, porque como está muy diseñado con el procesador, se borra solo, para decirle, che, ya te atendí.
porque podría haber más de una. Entonces yo tengo un IRQ para cada dispositivo. No, tengo una sola IRQ. Cada dispositivo tiene sus líneas, tengo un árbitro al medio. A ver si... Espérame, déjame ver si las dejé esa diapositiva. No, no están. Tengo un árbitro al medio. Entre el CPU y los dispositivos tengo un nuevo componente, que en el caso del Cortex se llama NVIC, Nested Vector Interrupted Control, controlador de interrupciones vectorizadas, que sirve para gestionar las interrupciones. Entonces el procesador llega a un solo pedido. El procesador le dice al NVIC quién fue, el 17. Fantástico. Con eso determino a dónde voy a saltar en la subrutina. Y una tabla que se llama vector de interrupciones, porque es un vector y tiene las direcciones a las que tengo que saltar en cada interrupción. Por cada una de las interrupciones tengo una entrada en la tabla y pongo la dirección de inicio de la rutina correspondiente. Entonces, hay un solo pedido que llega al control. El control le dice al NVIC, ¿quién fue? Mirá, tengo 4, pero el más prioritario es este, así que vos tenés que atender a la 25. Le manda el número 25 por el bus de datos. El procesador va y busca en la dirección de memoria que le corresponde a la rutina 25 y dice, bueno, tu PC tiene que ser este. No, tu PC va acá. Entonces vos tenés una tabla en donde decís, cuando ocurra la interrupción 7, tenés que ir acá, a la 8 acá, a la 10 acá. Por eso que decía... Cada interrupción podría tener una prioridad diferente. Sí, pero además cada una tiene que tener la dirección de inicio de la rutina que sirve para atenderla. Claro. Por eso que... Pero antes de ir para allá decide si la toma o no. lo decide el NVIC en general. Ah, El NVIC está sabiendo cuál es la prioridad actual del procesador y solo le avisa si llegan interrupciones más prioritarias. O sea, el procesador le informa la prioridad, tiene una prioridad numérica, entonces el procesador dice estoy en prioridad tanto, y el NVIC, en función de la prioridad en la que está el procesador, decide avisarle o las deja pendientes hasta que llegue el momento. O sea, el NVIC para cada interrupción tiene el flip-flop ese. Tiene una colección de flip-flop. Y después se lo manda. Y después tramita las prioridades y tramita uno. Y cuando termina ese, porque el NVIC sabe cuándo empieza y cuándo termina una rutina de servicio, porque está monitoreando lo que hace el procesador, entonces cuando termina una, le dice, no, pero tenés otra de la misma prioridad, y le manda la que sigue. ¿Sí? O tenés otra de menor prioridad. Entonces, él va sacando cómo tiene que ir pasándoselas y se las organiza, por decir de alguna forma. ¿Y la prioridad del código principal es siempre la misma? No, se puede cambiar. Hay un registro donde luego le puedo decir, este código tiene prioridad tal. Prioridad nunca lo voy a ejecutar. Normalmente, igual el código principal tiene la menor prioridad. Porque tenés dos mecanismos. Tenés cambiar la prioridad del código principal o deshabilitar interrupciones. No quiero interrupciones. De ningún tipo, de ninguna prioridad, no quiero. Entonces, en general, el código principal cuando inhibe todas por el bit de acepto o no acepto interrupciones que está en el registro de estado. Eso es parte del estado. Acepto o no acepto interrupciones. O podría decir acepto a partir de. Claro, pero eso se usa poco. ¿Sí? En general, el código principal en ciertos momentos críticos no acepta y después acepta cualquier cosa. Pero si estoy en una prioridad de nivel 2 y llega una de prioridad de nivel 3, la atiendo. Y si llega de prioridad 1 de nivel 1, no la atiendo. Bien. Pero ¿Sí? si llegan dos, atiende la de mayor prioridad y después me avisa de la otra, ¿verdad? Cuando termines con la de 2, vas a volver a bajar a 0 y vas a encontrar que la de 1 estaba pendiente y vas a entrar en la de 1. Lo mismo que si había 2 de 2. Atendés la primera de 2, porque hay un esquema para definir si hay 2 simultáneas, cuál es más importante. O sea, llegaron 2 juntas, ¿a cuál de las 2 voy a atender primero? ¿Pero eso por prioridad o de la La misma prioridad define las dos cosas. Se parte el número en 2 mitades y una mitad te dice si vas a anidar, o sea, si estoy haciendo una interrupción, si voy a aceptar una interrupción antes de haberla terminado. Ajá, claro. Ah, ok. O sea, si voy a anidar interrupciones. Entonces yo estoy en una interrupción de prioridad 2, no la terminé, pero llegó a una de prioridad 3. Listo. Corto la de 2, guardo el estado y empiezo con la de 3. O si llegan 2 de 3, ¿cuál voy a atender primero? Y cuando termine con una, recién voy a seguir con la O otra. sea, en las mismas de En el mismo número también hay prioridad. están las cosas. Los bits, exactamente, los bits más significativos determinan si se anida o no y los bits menos significativos determinan solo simultaneidad. ¿Sí? Un esquema bastante interesante y vos podés decirle además
¿Cuántos bits querés usar para cada cosa? Y esto se lo configura en algún registro de antemano. En un montón de registros. Pero a nivel Por lo pronto hay 3 registros del MBIC para cada fuente de interrupción. Tiene 240. Son registros de entrada-salida mapeados en memoria. Exactamente. Vos lo ves como dirección de memoria y entonces en la dirección de memoria 4.200.000 está la prioridad, o sea, el campo de 8 bits para la prioridad de la interrupción 0. En la 8004 está el del campo de prioridad para la interrupción 1. ¿Sí? Y así la 240. En otro están los 8 bits de pedido o los 8 bits de habilitación. Entonces vos querés habilitar la interrupción 5, tenés que tocar el bit 5. Querés habilitar la interrupción 7, tenés que tocar el bit 7 de esa dirección. ¿Sí? Y tenés registro, tenés un bit de habilitación, un bit de memoria que te dice que hay una interrupción pendiente, un bit que te dice que la interrupción está activa, o sea que está siendo atendida en este momento por cada interrupción, más un campo numérico de 8 bits que te da la prioridad de cada interrupción de las 240 que podrás tener. Entonces tenés un pedazo de dirección de memoria, están todos los registros del MBIC. Y tenés que configurar todo eso. Si es que vale la pena usar prioridades. Muchas veces usas 2 prioridades, o sea, usas una sola prioridad, todas las interrupciones tienen la misma prioridad y listo. Tenés que tener una cantidad de interrupciones concurrentes muy grande y ser muy crítico el tiempo para que valga la pena empezar a poner prioridades. Hay una norma de una buena práctica prácticamente indiscutible que las rutinas de servicio en interrupción tienen que ser lo más cortas posibles. Si vos mantenés las rutinas de servicio cortas, podés no anidar. ¿Sí? Entonces, si programas más o menos bien, no te hace falta tanto esquema de prioridades. Tienen que ser cosas muy, muy particulares. De todas formas, a ver, en sistemas con micro estamos un mes hablando de interrupciones. Acá vamos a estar media clase. ¿Sí? No. O sea, por otra parte, si quieren meterse más, ahí están los videos de sistemas con micro. Capítulo 7, interrupciones. Ahí van a ver, ahí sí ven todos los registros y demás. Pero en principio definimos que no vale la pena repetir eso al nivel de detalle. Sí que tengan una idea de qué es una interrupción, que tengan una idea de cómo es el mecanismo, y las interrupciones tienen mucho que ver con los sistemas operativos. Entonces, también por eso, porque cuando les empiezo a contar cómo funciona el sistema operativo, lo primero que me preguntan es cómo hago para ejecutar 2 programas al mismo tiempo. Bueno, se valen de las interrupciones para hacerlo. Entonces, o sea, se valen de eso de dejarlo al programa como si nada hubiera pasado y después volver. Bueno, el sistema operativo va a estar haciendo eso entre 2 programas, está haciendo un ping-pong entre 2 programas y lo va a dar un rato. Con una interrupción lo va a sacar, va a poner a otro, y con una interrupción lo va a sacar y va a estar alternando entre 2 programas que van a creer que corren solos. Entonces vos vas a poder hacer 2 programas en una sola computadora. ¿Y la interrupción la hace el mismo sistema? El mismo sistema operativo. O sea, emula una interrupción por hardware. Pone un reloj. Entonces te dice, a vos te tocan 10 milisegundos. Largo un cronómetro como el que hice, cuando llega a 0, se te acabó. Te guardo tu estado. O sea, el estado que se guarda en el procesador, te lo guardo todo, reconstruyo el estado de él y cuando termino la interrupción, en lugar de volver a vos, vuelvo a él. Y eso cada X tiempo. Pero el tiempo que va a demorar en ejecutar los 2 al mismo tiempo es... No es al mismo tiempo, es concurrente. Entre comillas. Se van entrelazando, pero en forma totalmente independiente. Pero va a demorar más en ejecutar los 2 al mismo tiempo que ejecutando uno. Milagro no hace. Por eso, para que esto funcione, tenés que usar los mecanismos de espera pasiva de los sistemas operativos, en donde cuando vos no tenés nada útil que hacer, ya no vas a hacer lazos de espera. Perfecto. Entonces, Si quisiera yo ejecutar 2 al mismo tiempo, si va a demorar menos ejecutando uno y después lo... no. Si usás bien las herramientas va a demorar menos, porque el 90% del tiempo ninguno de los dos tiene nada útil para hacer. Están esperando cosas. Entonces, si vos no esperás activamente, o sea, si vos no haces lazos de espera, sino que le decís al sistema operativo, cuando ocurra avísame, ya no tenés que estar ejecutando a los 5 al mismo tiempo, porque ninguno de los 5 hizo nada, están todos esperando. Y en embebidos, que tenemos sistemas reactivos, reaccionamos a algo que entra, da perfecto. Es más, lo podés apagar al procesador y sacarle el clock.
Porque hasta que no llegue una interrupción, nada cambió y por lo tanto nadie tiene que ejecutar. Ahorramos energía. Exactamente. Pero para hacer eso tenés que haber entendido esto y tenés que haber entendido más o menos cuál es la idea de atrás del sistema operativo. Si no te voy a decir, se crea una tarea, hace eso, corren las dos, el mismo lazo, y va a llegar el bebé y decir, ¿para qué lo estoy haciendo? O sea, ¿dónde está el chiste? No, el chiste está en que vas a dejar de esperar vos. Todas las esperas se las vas a transferir al sistema operativo. Y el sistema operativo va a esperar en base a cosas como estas. Entonces, desaparecen los lazos que están esperando cosas. Si ustedes usan sistema operativo, tienen que desaparecer los lazos de espera, de cualquier cosa. Todas las esperas las tiene que gestionar el sistema operativo, que las va a gestionar de una forma diferente. O sea, ustedes pueden hacer lo mismo sin sistemas operativos. O sea, ustedes pueden usar interrupciones, dormirse, lo pueden hacer a mano. Pero digamos, el sistema operativo está pensado para aprovechar todo eso y usar cosas que ya están hechas y no tener que ponerse a fabricar los mecanismos de vuelta. Si el programa es chiquitito, pueden imitar la forma de trabajo ustedes a mano, ¿sí? Pero la idea es dejar de hacer polling, dejar de hacer encuestas y empezar a usar mecanismos de notificación, por decirlo de alguna forma. O sea, eventos entrantes que son los que disparan la ejecución del código. Es el mismo mecanismo de evento que planteamos con el software. Por eso Fernando decía que las interrupciones son como una función de callback por hardware. Yo le digo de antemano cuáles son los punteros en el vector de interrupción, le digo cuando llegue esta interrupción, esta, y después él por hardware toma eso y lo pone en el PC. ¿Sí? O una llamada función por hardware. Es más o menos lo mismo, o sea, estamos diciendo lo mismo de dos formas distintas. Resumen cortito. Las interrupciones son siempre causadas por eventos externos, porque vamos a ver la clase que viene unas primas que se llaman excepciones. Las interrupciones son causadas por eventos externos, son asincrónicas, es decir, no sé cuándo van a ocurrir y eso trae complicaciones, es más difícil de depurarlas, es más fácil cometer errores, es más fácil romper cosas, ¿sí? Es como que tengo que estar siempre a la defensiva. Y reclaman un servicio, o sea, sirven para pedir atención. Ese servicio normalmente es una subrutina que está preprogramada, o sea, yo ya programé, cuando haya interrupción quiero que se ejecute esto, ¿sí? Lo puedo ver como si fueran dos programas en paralelo. Por ejemplo, nosotros vamos a una interrupción cada 100 milisegundos, cada 1 milisegundo. ¿Y qué le voy a decir? Refrescame el display que sigue y llámame al tic del reloj. ¿Sí? Entonces, si yo hago diagramas de flujo, eso no está en el diagrama de flujo. Cada 100 milisegundos voy, hago eso, termino y vuelvo. O sea, tengo el lazo principal por un lado y la interrupción ahí en paralelo, cada 1000 veces por segundo, dejo esto en algún lado, hago eso y vuelvo. Obviamente las rutinas de interrupción no pueden tener lazos indefinidos, o sea, eso no funcionaría. ¿Sí? Cuanto más cortitas, mejor. O sea que el mail podría estar tranquilamente vacío. Perfectamente vacío. De hecho, si querés ahorrar energía, el main tiene que estar vacío. Porque en el main lo que tenés que hacer es apagar el clock para que deje de... O sea, en los procesadores sí se puede interrumpir el fetch de code y execute. Apagando el clock. Si le saco el clock a la máquina de estado finito, no avanza más. Todos los procesadores modernos tienen una o más instrucciones tipo WFI. Wait for interrupt. ¿Qué hace? Saca el clock de la máquina de estado finito hasta que una señal externa le diga despertate. ¿Para qué? Y bueno, si le saco el clock, el consumo de los circuitos digitales se va. ¿Sí? Entonces, si estoy en un sistema alimentado con pila, el main necesariamente tiene que estar vacío, porque si no, en lugar de durarte 2 años, la pila te va a durar 15 días. O sea, las tasas de relación entre ahorro de energía o no ahorro de energía son 15 días a 2 años. ¿Sí? Hay procesadores que en modo de suspensión consumen nanoampere. O sea que el mayor Y ejecutando consumen miliampere y decenas de miliampere o centenas de miliampere. ¿Sí? Entonces, el grado de bajada son varios ceros, tantos que una pila que debería durar 2 años te puede durar perfectamente 2 semanas. el mayor consumo está haciendo nada. Es cuando no está haciendo nada. Si vos te fijas... No, es que
nuestro procesador cuando no está haciendo nada consume lo mismo que cuando está haciendo algo. Pero si vos te fijas cuántas instrucciones productivas tiene el programa que hicimos, son 10, o sea, son una pasada cada 10.000. Pero tampoco puede ser 10.000 veces más lenta las pasadas, porque si no aprieto el tecla y si no estás tocando la tecla, o sea, si está arriba de la mesa y nadie lo está usando, es una pasada cada 100.000 millones. ¿Sí? Pero necesito hacerlo para que cuando apriete la tecla responda. Bueno, las interrupciones y estos mecanismos vienen a darme una alternativa si es que me hace falta. ¿Sí? Entonces yo le voy a poder decir cuando aprieto una tecla quiero una interrupción y mientras tanto apaga el clock, deja de consumir y en los procesadores de ustedes si lo llegan a hacer se van a dar cuenta de la diferencia de temperatura. Sí, se calienta. Calienta. Si le pones un WFI y haces esto que no es muy complicado, vas a ver que el procesador no calienta más. ¿Sí? Porque consume mucho menos, no consume, o sea, normalmente hay distintos niveles de consumo y vos podés graduar. En los niveles de consumo más agresivos, ni mantenés la RAM. No es fácil arrancar un programa que sabe lo que estaba haciendo, pero que perdió todas sus variables. ¿Sí? Entonces tenés distintos niveles y bueno, sí, pero para lo que yo necesito, hasta acá o hasta acá, me alcanza. Entonces podés apagar más cosas o menos cosas. Lo más sencillo es apagar el clock principal del procesador, después puedes empezar a apagarle los clock a los periféricos, le podés cortar energía a los periféricos, o sea, no solo sacarle el clock, sino levantarle la energía, y entre esas cosas a la RAM, o al 99% a la RAM. Entonces a veces tenés un fragmentito de 200 bytes, donde ahí vos tenés que guardar tu refugio para saber qué era lo que sucedía, y todo el resto de la RAM pierde el valor y el procesador vuelve a arrancar por el inicio con un dato en un registro que te dice, pero ojo que estoy volviendo de ahorro de energía y no es que es la primera vez que me ponen la energía. Y con eso vos tenés que decir, bueno, entonces estas variables las inicializo, pero estas variables no, y esto lo hago de esta forma y esto no, y se vuelve mucho más complejo de programar, ¿no? Si querés ahorrar mucha energía, tenés que hacer esas cosas. Pero apagarle el clock es bastante fácil. Apagarle el clock es WFI, es una instrucción que se queda ahí hasta que haya una interrupción y cuando haya una interrupción empieza a ejecutar la instrucción que sigue. Es muy fácil de usar. Y la podés poner dentro del C, si bien WFI es una instrucción de assembler, la podés poner dentro del C sin ningún problema. Pero para eso tiene que haber una forma de que se despierte. Para el programa principal tienen que ser transparentes, o sea, el programa principal no tiene que saber qué ocurrieron, a diferencia de las subrutinas donde el programa principal es consciente y esas cosas que habíamos dicho de buenas prácticas, si yo escribí las dos partes podrían ser voluntarias, acá no es voluntario porque el programa principal no sabe cuándo va a suceder, entonces acá es obligatorio esas buenas prácticas que dijimos, no se puede preparar, no puede saber. ¿Y qué pasa si el programa principal necesita saber que hubo una interrupción? ¿Que hubo? Porque la está esperando. El programa principal dice, bueno, listo. ¿Pero no vas a saber cuando se produzca el salto? No, porque vos como programa principal, Ah, claro. suponete que tenés la instrucción WFI. Con esa es medio fácil, pero vos te dormís y bueno, cuando hay una interrupción seguís ejecutando lo que está a continuación. Pero en lugar de WFI decidís hacer un lazo. Y querés esperar que apriete una tecla, pero la tecla se aprieta por interrupción. ¿Cómo sabés que apretaron una tecla? Para seguir vos a continuación con algo. O que llegó un paquete de datos y lo tenés que analizar. O que llegó una muestra del conversor AD y tenés que calcularle la FFT. Porque la FFT no la vas a calcular en la rutina de interrupción porque estaría mal. Dijimos las interrupciones que se corta. Pero el programa principal, hasta que no llegue una nueva muestra, no tiene nada que calcular. ¿Cómo sabe que llegó una muestra? No puedo tener un tipo de dato pool global que lo modifique la subrutina. Habíamos dicho que las variables globales son un problema, pero la única forma de comunicación entre el programa principal y la rutina de servicio es con variables globales. Entonces la subrutina pondrá esa variable en un valor y el programa principal se fijará en esa variable. No hay otra forma de comunicación. ¿Sí? Vamos a tratar de minimizarla, de hacerlo con mucho cuidado, pero no hay otra manera. Bueno, cortamos acá.
El lunes seguimos con más interrupciones.